Todo discurso tiene que estar bien elaborado para que sea comprensivo y efectivo. Y en el discurso jurídico es muy importante esa buena elaboración. Pues hay que distinguir el objeto del que se trata y el modo o la forma de hablar de ese objeto jurídico, porque están en planos distintos y aunque parece una obviedad, es esencial para entender el sentido mismo de las ciencias que tienen como objeto el derecho. El derecho es una realidad y un objeto de estudio complejo y su comprensión ha de adecuarse a esa complejidad. El discurso jurídico se articula en tres planos: el ontológico, el lógico y el epistemológico, que permiten hablar sobre el derecho, pero cada uno desde su modo propio. Y reducir el discurso sobre el derecho a uno solo de esos modos es empobrecerlo. Nos ocupamos hoy del análisis de los planos del discurso jurídico, un tema complejo pero muy importante, ya que da las claves para poder entender otros aspectos esenciales de la filosofía jurídica. Y para ello contamos con José Luis Muñoz de Baena y Juan Antonio Gómez, profesores de Filosofía Jurídica de la UNED. Muchas gracias y bienvenidos. Bien hallados. Bien hallado, gracias. La primera pregunta, profesor Muñoz de Baena, es: ¿por qué se habla no del derecho, sino del discurso jurídico? Y así empezamos por saber qué es el discurso jurídico. El motivo de que aquí hablemos no del derecho, sino del discurso jurídico, es que estamos refiriéndonos continuamente en este tema a la mediación de todos los objetos de los que nosotros hablamos, a los que nosotros nos referimos, por el propio lenguaje. Es decir, todo lo que decimos está mediado por nuestro lenguaje. No existe, esta es una cuestión ya muy tradicional en filosofía, no existe un pensamiento separado del lenguaje. En realidad el pensamiento se articula lingüísticamente. No podemos imaginarnos la posibilidad de pensar sin hacerlo a través de una determinada forma lingüística. Entonces, como los entes, como los objetos, o eso que llamamos, a veces genera un cierto rechazo en la palabra tan general, el ser, como todo esto está mediado por el lenguaje, entonces podemos decir, siquiera provisionalmente, luego matizaremos en qué sentido, que las cosas son para nosotros únicamente en la medida en que las decimos, que hablamos sobre ellas, que las verbalizamos, como se dice ahora. Que, por cierto, esto no quiere decir que las cosas no tengan una existencia independiente del lenguaje. Ciertamente la tienen. Las cosas son algo, nuestro lenguaje también es algo. El problema es que las cosas para nosotros solo pueden ser pensadas, concebidas, solo se puede hablar sobre ellas a través del lenguaje. Esto, por lo tanto, es fundamental para entender el sentido del tema al que nos referimos hoy. El discurso no es el ser. Las cosas no se disuelven en las palabras, por ejemplo, las cosas no desaparecen para ser sustituidas por el lenguaje ni nada por el estilo. Son dos términos separados. Pero aunque el discurso no sea el ser, y aunque el ser no sea el discurso es nuestro único acceso fiable al ser y a las cosas. Accedemos lingüísticamente a ellas. Para ver hasta qué punto esto es cierto, basta con que nos imaginemos qué tipo de cosa, ya fuera jurídica o no, sería aquella de la que nada pudiera decirse. Una cosa que fuera totalmente inefable para nosotros, que no pudiéramos decir nada sobre ella, si todo nuestro contacto con ella fuera no lingüístico, entonces solo tendríamos una intuición, un sentimiento, y en consecuencia la posibilidad de comunicarnos entre nosotros en relativos a esa cosa sería imposible. Por lo tanto, las cosas para nosotros siempre están mediadas lingüísticamente. Las pensamos, las concebimos a través del lenguaje. Por eso es por lo que hablamos aquí del discurso jurídico. ¿Qué quiero decir con todo esto? Sencillamente que no podemos separar el ser, las cosas, si se quiere decir de una manera más tenue, más suave, de la posibilidad de hablar con sentido sobre ellas. Y no podemos separar esto tampoco de los modos concretos de hacerlo. O por decirlo de una manera más sintética, que el ser siempre se nos presenta como un ser dicho, en la medida en que lo decimos. Pero además, en concreto, necesitamos decirlo de una determinada manera. Es decir, está
Está el ser, está nuestro lenguaje que dice el ser, y está la constatación evidente de que siempre lo decimos de un determinado modo. Esto es lo que luego dará lugar a las distintas perspectivas epistemológicas o a las distintas lógicas materiales. Bueno, aquí, por lo tanto, ya se van dibujando los planos del discurso jurídico de los que queríamos hablar hoy. El plano ontológico, que se refiere a las cosas, al ser. El plano lógico, que se refiere al hablar o al decir el ser. Hemos dicho que el ser se articula lingüísticamente en nuestra mente. Y por último, el plano epistemológico, que son los modos distintos de hablar con sentido sobre el ser. Esto es lo que se llama en las distintas lógicas materiales. Podemos, por supuesto, y debemos, pensarlos como tres planos distintos, pues si no nos liaríamos completamente. Pero no como escindidos, o sea, porque en la práctica, por mucho que los pensemos separadamente, el plano del ser o de las cosas, el plano del decir y el plano del decir de una determinada manera, por mucho que los pensemos por separado, siempre se dan totalmente unidos en nuestro discurso. Para evitar que esto resulte lioso o demasiado complejo, voy a dar, que es lo que conviene siempre en estos casos, un ejemplo concreto. Voy a dar una proposición y vamos a analizarla desde esta perspectiva. Si decimos, el derecho puede ser considerado como norma o como hecho social. Bueno, pues en esta frase, el derecho puede ser considerado como norma o como hecho social, vemos los tres planos. Por un lado, el plano ontológico. Es evidente, hay la referencia a una cosa determinada, a eso que llamamos derecho, aunque sería impropio hablar del derecho como una cosa, vamos a designarla provisionalmente como un objeto. Este es el plano ontológico. Queremos hablar de una manera o de otra sobre el ser del derecho. El plano lógico, esto me parece completamente evidente, aparece en la misma corrección de la frase. Porque si hemos dicho, el derecho puede ser considerado como norma o como hecho social. Imaginemos que la frase fuera, derecho el considerado hecho o como social puede ser norma como. Bueno, tiene las mismas palabras, pero es un auténtico desastre, nos liamos. ¿Por qué? Porque la frase no tendría sentido lógico. Decimos las cosas, pero las decimos lógicamente. Esta frase sería incorrecta desde el punto de vista lógico. Ya tenemos, por lo tanto, dos planos. El plano ontológico, aquello sobre lo que estamos hablando, el ser sobre el que estamos hablando, el plano lógico, que tiene que ver con la corrección de lo que estamos diciendo sobre el ser, y por último, el tercer plano, que sería el plano epistemológico, que aparece en el punto de vista. Efectivamente, en la frase aparecen puntos de vista. Se dice, el derecho puede ser considerado, recordemos la frase, como norma o como hecho social. Aquí hay dos, concretamente, el sociológico, el punto de vista sociológico, el modo de decir el ser jurídico, que es sociológico, el derecho como hecho, y el normativo, que es el derecho como norma, o sea, el modo de decir el derecho o el ser del derecho en tanto que norma. Vemos, por lo tanto, que está el objeto, que es el derecho, la misma corrección lógica, lingüística de la frase con la que estamos hablando, que es el plano lógico, y por último el plano epistemológico, que se refiere a los distintos modos de decir ese ser. Centrándonos entonces en el plano epistemológico y refiriéndonos ya al discurso jurídico, que haya modos distintos de hablar sobre lo jurídico quiere decir que no cabe una única definición de lo que sea el derecho. Profesor Gómez. Ciertamente es así. Ya Kant decía que si había algo sobre lo que los juristas no se ponían de acuerdo era precisamente sobre la respuesta a la pregunta ¿qué es el derecho? Entonces, esta pregunta que tiene que ver con la idea de definir o la pretensión de definir un objeto, en este caso el derecho, pues demuestra precisamente la complejidad que entraña ofrecer una respuesta más o menos definitiva o unívoca en una definición, ¿no?, sobre lo que es el derecho. Por tanto, aquí evidentemente se demuestra la propia complejidad que ya se viene expresando por parte del profesor Muñoz de Baena al hablar de los distintos planos de lo jurídico, la complejidad de lo jurídico y la dificultad para reducir esa complejidad a una definición
más o menos comprensiva de toda esa complejidad, ¿no?, que viene derivada por precisamente la diversidad de planos que componen lo jurídico, ¿no? Claro, de alguna manera tenemos que ofrecer un intento de conceptualización o de definición de derecho para saber de qué estamos hablando. Entonces aquí nosotros partimos de una conceptualización muy clásica, que es la aristotélica, que entiende el derecho básicamente como relación entre personas o como relación entre bienes y personas. Es decir, esta idea relacional es algo que subyace a cualquier acercamiento que uno pueda realizar a lo jurídico, al derecho. Siempre aparece la idea de relación en estos términos de alguna manera u otra, ¿no?, vista desde alguna perspectiva, predominantemente desde un plano o una perspectiva u otro. Entonces, esta idea de relación, que creemos que es la más comprensiva, de alguna manera es la que nos permite entender y comprender esta estructura en planos, en diversos planos de lo jurídico, y por tanto la que nos hace ver que es peligroso ceñirse a una sola definición de lo que es el derecho, sino que el derecho hay que considerarlo en toda esta complejidad que ontológicamente lo estructura, ¿no?, o lo caracteriza. Pero siguiendo con la idea de que el derecho es relación, como primer acercamiento, primer intento de ofrecer una definición del derecho, el hecho de que sea relación implica que se puede decir, en consecuencia, de muchas maneras esta relación, ¿eh? Y estas distintas perspectivas, estas distintas maneras de las que se puede decir la relación, no significa que se estén hablando del derecho como si fueran cosas distintas, esto es, como si cada manera de hablar del derecho implica una cosa distinta a la otra, porque precisamente la complejidad del objeto jurídico implica que todo está imbricado, ¿no?, sino que se habla de distintos modos en torno a esa realidad. Es decir, hay que distinguir aquí un discurso fragmentarista en torno al derecho de un discurso que pretenda comprender el derecho en su complejidad ontológica. Por tanto, el derecho se puede decir de muchas maneras, lo cual no quiere decir que lo jurídico se pueda fragmentar en muchas partes y tomando una de esas partes por el todo se defina el derecho, ¿eh? Claro, ¿qué maneras hay en este sentido de hablar sobre el derecho? Por ejemplo, un legalista definiría el derecho como un conjunto de normas, simplemente. Es decir, olvidaría, por ejemplo, el aspecto sociológico que acompaña a lo jurídico, el aspecto valorativo o axiológico. Sería un ejemplo de confundir, digamos, la parte con el todo. Sería una manera posible de hablar sobre el derecho, pero no totalmente comprensiva de hablar sobre el derecho, ¿no? Por ejemplo, un naturalista podría entender el derecho exclusivamente como un sistema, un conjunto de valores o principios de justicia, olvidando, por ejemplo, que el derecho es también norma o también un hecho social. Y asimismo, un sociologista hablaría del derecho como un conjunto de pautas sentidas socialmente como vinculantes por parte de los sujetos de derecho, en este caso, ¿eh? Se ve el derecho en su aspecto sociológico primordialmente o incluso únicamente. Por tanto, estas distintas maneras de ver el derecho, digamos que son expresiones de la complejidad de lo jurídico, de que lo jurídico es un complejo de distintos planos que se puede ver de distintas perspectivas, que cada perspectiva, es decir, cada modo de acercamiento al derecho, estamos hablando por tanto en el plano epistemológico de lo jurídico, supone de alguna manera una reducción de este objeto complejo que es lo jurídico a un modo de acercamiento, y que si queremos ofrecer una visión comprensiva, una idea comprensiva lo más total, lo más totalizante posible de lo jurídico, tendremos que evitar caer en estos reduccionismos que de alguna manera, como digo, priorizan la parte frente al todo, priorizan el modo de acercamiento a la realidad, en este caso llamada derecho, sobre lo que el derecho es realmente. Entonces este punto es complejo y vamos a centrarnos en él. ¿En qué consiste cada una de las reducciones? ¿Existen también estos tres planos en los tipos de reduccionismo? Bueno, efectivamente, cada plano que estructura lo jurídico determina un modo de acercamiento a lo jurídico.
el profesor Muñoz de Baena exponía antes los tres planos: ontológico, lógico, epistemológico. Si uno prioriza uno de estos planos sobre los demás, como digo, está reduciendo el derecho a ese plano y, por tanto, olvidando, relegando los otros planos del derecho y, por tanto, aspectos sustanciales de lo jurídico que son importantes a la hora de entenderlo. Por ejemplo, una reducción de tipo ontologista o en torno al derecho sería aquella que prioriza el plano ontológico sobre los demás, aquella que prioriza el plano ontológico sobre el epistemológico y sobre el lógico. Caso, por ejemplo, de un naturalismo muy de corte muy ontologista, al modo, por ejemplo, tomista, una cosa así, ¿no? Un naturalismo que reduce el derecho, el ser del derecho, el derecho fundamentalmente a su ser, entendiendo el ser como justicia, una reducción de tipo ontologista, ¿no? Una reducción epistemologista, aquella que reduce el derecho al plano epistemológico propiamente. De hecho, caso, por ejemplo, de los juspositivismos, que entiende que la concepción que uno va a obtener del derecho se basa sobre su acercamiento metodológico a ese objeto, una reducción epistemologista. Y una reducción logicista del derecho es aquella que reduce el derecho al mero lenguaje, en su expresión casi verbal, física, ¿no? Aquella que reduce, desde el punto de vista lógico, el derecho pues, a su mera verbalización, con independencia de los contenidos a los que se pueda aludir en esa verbalización. Profesor Muñoz de Baena. Esto que acaba de exponer mi compañero es muy importante, porque en general puede ser que esta aproximación se vea como algo muy sutil y quizá la sutileza no sea la prenda más valorada en los últimos decenios, pero nos parece una cuestión crucial. El modo de hablar sobre un objeto determinado lo agota en algún sentido, pero claro, es que no he dicho lo agota, he dicho lo agota en algún sentido. Es decir, se puede, que esto yo creo que es lo esencial, lo básico que hay que entender aquí, si se quiere tener clara esta concepción, lo fundamental aquí es que se puede decir íntegramente un objeto. Recordemos que estamos hablando de objetos, estamos hablando de verbalizaciones, de modos de aproximarse lingüísticamente a los objetos, y ahí están los tres planos. Bien, podemos ver un objeto, explicar un objeto lingüísticamente de un modo determinado y explicarlo íntegramente. Podemos, por ejemplo, decir el derecho se reduce a un conjunto de hechos sociales. El profesor Gómez, precisamente, y yo hemos trabajado bastante sobre esto, sobre Eugen Ehrlich, uno de los primeros sociólogos del derecho, quizá el que le da el estatuto teórico a la sociología del derecho, y tuvimos que enfrentarnos con esta cuestión. Ehrlich, que se enfrentaba, por ejemplo, a un positivista como Kelsen, que pensaba que lo esencial a la hora de definir el derecho eran las normas jurídicas y el sistema de validez en el que éstas se dan, Ehrlich decía que no, que eso es interesante, que eso es la dogmática jurídica, que eso tiene su importancia, pero que la auténtica ciencia del derecho, podríamos traducirlo en estos términos, el modo auténticamente fiable, científico, de decir el derecho es sociológico. Esto, sin duda alguna, explica lo jurídico, porque si uno lee los textos de Ehrlich, ve que están referidos a una época determinada, el Imperio Austrohúngaro. Decía, no, es que la ley austríaca es la misma aparentemente en Viena y en la zona más en los confines del imperio, pero luego vemos que al final este derecho civil tan liberal que hay en Viena encaja perfectamente, pero no encaja en el ámbito rural, porque ahí hay otros modos y maneras diferentes. En consecuencia, dice Ehrlich, y lo dice sensatamente, dice, el derecho, desde el punto de vista científico, solo se puede estudiar sociológicamente porque solo se reduce a determinadas formas de organización social recurrentes que son las que generan la normatividad. Y lo esencial de la normatividad y, por tanto, lo esencial del discurso jurídico es sociológico. Claro, esto, sin duda alguna, explica íntegramente lo jurídico, pero solo lo explica desde una determinada perspectiva. Tendría mucho más sentido pensar que, por ejemplo, la sociología del derecho es una valiosa ciencia auxiliar, es una valiosa disciplina jurídica que permite, por ejemplo, que no tengamos leyes que no hayan sido estudiadas desde este punto de vista
y que carezcan, por lo tanto, de un apoyo social, que son cosas que además en nuestro país se han planteado agudamente en los últimos tiempos. Por lo tanto, es muy importante comprender que cada uno de estos modos concretos, el normativista, el sociologista, el realista, que es mucho menos conocido, cada uno de estos modos puede decir íntegramente lo jurídico, pero solo desde esa perspectiva. De manera que, en algún sentido, cuando nos encerramos en una de estas visiones y decimos que esa es la cuestión, que solo se puede entender el derecho así, lo estamos encerrando en una conceptualización muy concreta, lo estamos encerrando en uno de sus modos, que en la medida en que lo explica íntegramente y coherentemente, pero solo desde ese modo, lo empobrece en el sentido de que opera una reducción. Esto es lo que llamamos reducción, que es muy importante. La reducción del ser, del derecho que hemos dicho antes, que es algo tan complejo y tan amplio, que lo permea todo, como la relación, a uno solo de sus aspectos. En el caso de Ehrlich, las relaciones entendidas sociológicamente, no las relaciones descritas en las normas jurídicas y prescriptivamente. En el caso de Kelsen, por buscar su antagonista histórico, diría, bueno, sí, pero es que la relación solo tiene importancia en la medida en que esté en una norma jurídica. Desde este punto de vista, la relación es algo profundamente más complejo y basal en el derecho. Ese es el auténtico concepto del derecho, que no se deja reducir a uno cualquiera de los modos de verlo, porque puede ser enfocado desde todos los puntos de vista, sin que cada uno de ellos lo agote más que desde esa perspectiva determinada. Este es el sentido del reduccionismo. Hay muchas maneras de hablar del derecho, pero esas maneras de hablar no tienen por qué ser necesariamente basales y radicales. Y para terminar, me gustaría que nos pusieran un ejemplo para lo que están ustedes aquí comentando y que me resulta un tema, como decía el profesor Muñoz de Baena, muy complejo y abstracto. ¿Cómo se proyecta esta diversidad de modos de hablar sobre el derecho? Hay un ejemplo que solemos poner siempre en los foros y que en general a los estudiantes les gusta bastante, les parece muy, muy descriptivo. El caso del matrimonio. El matrimonio, que es claramente una institución de cuño jurídico, lo podemos considerar, por ejemplo, como un mero contrato, desde un punto de vista civil, como un sacramento, desde la perspectiva religiosa, como un remedio contra la concupiscencia, es como lo llamaban los canonistas, desde un punto de vista de cierta función que cumple, que indudablemente la cumple, como un medio para organizar jurídicamente la reproducción, o bien, si lo negamos como institución, desde la perspectiva, por ejemplo, de la reproducción del modo patriarcal de dominar la sociedad. Todas estas visiones, algunas positivas, otras negativas, de la institución matrimonial, todas ellas dan un modo determinado de hablar sobre el matrimonio. Y todas ellas lo explican y lo explican íntegramente, pero todas desde una perspectiva propia. Sin embargo, si tuviéramos que hablar en el sentido profundo del matrimonio, si tuviéramos que decir, más allá de todos estos modos de decir la cosa, valga decirlo así, más allá de todos estos modos de decir la cosa llamada matrimonio, ¿hay alguno que defina esencialmente, que sea el ser del matrimonio? Diríamos, sí, la relación, porque por encima de todo, yendo, que es lo que decía antes, al nivel más basal, al nivel más profundo, más radical, el matrimonio, por encima de todo, es una relación humana entre aquellos que denominamos los cónyuges. Efectivamente, partiendo de que la estructura más comprensiva es considerarlo como relación entre personas y bienes, en este caso dos personas de distintos sexos, si se considera el matrimonio únicamente como el matrimonio heterosexual o incluso del mismo sexo, si uno pudiera entender que bajo ese esquema de relación entre dos personas caben dos personas del mismo sexo y los bienes que tiene esa persona, todo eso se puede ver desde los distintos puntos de vista que ha expresado el profesor Muñoz de Baena. Es decir, como un contrato en el plano puramente jurídico, como una relación afectiva en un plano, si quiere, de carácter moral, como un sacramento en un plano religioso, católico. Es decir, lo que se quiere poner de manifiesto aquí es que el matrimonio es una estructura compleja, léase análogamente el derecho, que se entiende sustancialmente como relación y al que uno se puede acercar desde distintos puntos de vista
y explicarlo de distintos modos, en función del tipo de acercamiento que tenga esa realidad. Sería, de alguna manera, creo, la proyección de todo lo que hemos dicho antes en un plano ontológico en relación con el ejemplo concreto del matrimonio. Pues aquí vamos a concluir este tema tan importante y que ciertamente resulta arduo y complejo. Los profesores de Filosofía Jurídica de la UNED, José Luis Muñoz de Baena y Juan Antonio Gómez, han analizado los 3 planos que articulan el discurso jurídico: el ontológico, el lógico y el epistemológico, y las distintas perspectivas desde las que se puede hablar sobre lo jurídico que se entrelazan mutuamente, así como del reduccionismo, es decir, cuando un punto de vista elimina a todos los demás como si fuese el único. Muchas gracias a los dos, profesor Muñoz de Baena y profesor Gómez, por su participación y hasta otra ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias.